libro, el libro. Ok, sí, está bien, ahorita voy, se fue la señal. Creo que ahí la miran. Bueno, quedamos en el caso de la viuda. Ahora viene el comentario de lo que va a explicar ahora. Y bueno, se canoniza después de la muerte. Ahora, Max Müller va a explicar esto, que es un gran filólogo alemán que nació en 1823, escribió 50 volúmenes sobre los libros sagrados de Oriente. Y fue productivo, ¿no? También el profesor Wilson, Horacio Hyman, que nació en 1786, británico, era un médico orientalista, preparó el primer diccionario de inglés sánscrito. Y H.J. Buckley, como varios otros estudiantes de sánscrito, prueban lo siguiente. Estas autoridades las mencioné ya por algo. Los eruditos orientales, tanto nativos de la India como europeos, ellos han demostrado que el rito de la quema de viudas no solo no era sancionable, no era castigable, sino que estaba imperativamente prohibido, imperativamente, por las primeras y más escrituras hindúes autorizadas por la Veda. Esto está en la obra de ellos, Quema de Viudas, página 21. Véase Mitología Comparada de Max Müller. Dice él, el profesor Wilson fue el primero en señalar la falsificación del texto y el cambio de Jonin Agre a Jonin Acne. O sea, Jonin es el útero que lo adoran allá con el lingam y le cambiaron esta Agre por fuego, que es Acne. O sea, la matriz de fuego que debía quemarse a la viuda después de la muerte para que el Brahman se robara todas sus pertenencias y no le dejaran absolutamente nada a su esposa ni a sus hijos. O sea, hablamos de la barbaridad que hicieron los católicos, el mundo occidental con la Inquisición y también en Oriente se repite la gran degeneración de las religiones. Es un ejemplo bastante analizado, pero cuando llegaron los ingleses repitiendo, se asombraron de ese salvajismo que usaban los hindúes, matar a la viuda. De acuerdo con los signos del Rig Veda y el ceremonial védico contenido en los Grilla Sutras, que vamos a estudiar, la esposa, dice el texto, acompaña al cadáver del esposo a la pira funeraria, pero allí se dirige a ella con un verso tomado del Rig Veda, de su Biblia, y le dice, y le ordeno dejar a su marido y regresar al mundo de los vivos. Era la verdadera traducción de esto, que no era que se quemara, sino que le ordenaba regresar al mundo de los vivos, mitología comparada. Claro. Exactamente. En los Grilla Sutras, estas son una serie de manuales que detallan las ceremonias religiosas domésticas. Son más grillas, ceremonias domésticas, realizadas por hombres y mujeres, cabezas de familia, y las hacían sobre el fuego, que tanto les encanta. Estos sutras describen las ceremonias, son las sankaras, que marcan cada etapa de la vida de un individuo, desde el momento de la concepción hasta los ritos fúnebres y los sacrificios, los 5 sacrificios diarios. Esos son los Grilla Sutras. De la gran adulteración, y de la India volvemos otra vez a Egipto. Vamos con la química de los colores. Egipto es el lugar de nacimiento y la cuna de la química. Qué bella expresión. La química, de ahí viene la palabra chemistry. Chemistry es química en inglés. Chem es la ciudad, como se le mencionaba antiguamente. De ahí viene la palabra chimenea, también lo explica en otra parte, Elena. Chimenea, que hacían fuego. Me encantaba hacer toda la química y la alquimia. Ahí la cuna de esta ciencia. Henry muestra que la raíz de la palabra es chemi, o sea, chemistry o chen, que es el nombre del país que se da en el Salmo 105, versículo 27, que dice más o menos los prodigios hechos en las tierras de Can, los camitas, no de Sen, Can y Jafet, los hijos de Noé. Así le dice la tierra los prodigios, Egipto. La química de los colores parece haber sido muy conocida en el país. Los hechos son los hechos, no palabras, hechos, dice ella, Opacica. Es que parte de nuestros pintores debemos buscar al artista que pueda decorar nuestras paredes con colores imperecederos. ¿Dónde están esos artistas? Siglos después, nuestros edificios pigmeos se habrán desmoronado y las ciudades que los rodean se habrán convertido en montones informes de ladrillos y morteros, con nombres olvidados. Muchos después de eso, los pasillos de Karnak y Luxor seguirán estando de pie, como las que estado, como lo dice esa ciudad hermosa, Karnak, ese templo con el Valle de las Esfinges, que tiene un lago, las grandes columnas, y Luxor, bueno, es una fraternidad oculta, que significa la luz del fuego divino, Luxor, la fraternidad mística después que conocieron con Olco, era de Luxor, seguirán estando de pie todas estas ciudades, templos egipcios, que nuestras grandes ciudades de Londres, Nueva York, etcétera.
Y las magníficas pinturas murales de este último, sin duda, serán tan brillantes y vívidas dentro de 4000 años como lo fueron hace 4000 años y aún lo son hoy. Karnak y Luxor, ¿cómo hicieron esos colores? Dice nuestro autor, el embalsamiento, momia, ya pasamos, y la pintura al fresco, estamos, no fue un descubrimiento casual con los egipcios, sino que surgió de definiciones y máximas científicas como cualquier inducción de Faraday. Bueno, como se conoce mucho, Michael, científico británico que estudió electromagnetismo y electroquímica, es considerado uno de los científicos más influyentes de toda la historia, aunque Tesla era más grande. Faraday en sus inducciones decía, por ejemplo, que la tensión eléctrica inducida en un circuito eléctrico es proporcional a la variación del flujo magnético que lo atraviesa. Por otra parte. Así eran tan científicas esas definiciones y máximas de la pintura de los egipcios. Nuestros italianos modernos, ególatras, se jactan de sus jarrones y pinturas etruscas. Estuvimos analizando los etruscos, una civilización antes de Roma. Dice que los bordes decorativos que se encuentran en los jarrones griegos, los jarrones tan bellos, con esas líneas geométricas, esas proporciones, estos bordes provocan la admiración de los amantes de la antigüedad y se le atribuyen a los griegos. Cuando en realidad no eran más que copias de los jarrones egipcios. Copias. El Inca lo da. Entonces los griegos eran los chinos de los copiópteros de esa época. los imitadores. Los imitadores, sí. Bueno, Aunque no lo creo tampoco, yo sé que los griegos también tenían su belleza y su arte, pero bueno, está bien, está bien. No, pero Cada es que civilización siempre, Los instrumentos y la ciencia de los egipcios y el arte de los todo egipcios, viene de la atrás. calidad, claro, claro. siempre se pasa de una ¿no? generación y Se de pasa una de una- civilización. Cambia un poco, cada civilización a trae otra, Sí. su tónica, sí. claro. pero una es más antigua, una es madre, otra es hija, y así van todos. Sus figuras se pueden encontrar en cualquier día en las paredes de una tumba de la época de Amón I, un periodo en que Grecia ni siquiera existía. Ahí vienen la tumba. Amón, también conocido como Amenofis I, segundo faraón de la 18ª dinastía, reinó de 1550 a 1530 a.C. Y Grecia todavía ni existía. Y en sus tumbas, pinturas, podemos encontrar toda esa belleza. ¿Dónde en nuestra época podemos señalar algo comparable a los templos rocosos de Abu Simbel en la Baja Nubia? Y sí, Istambul, que es lo mismo. Abu Simbel. Estambul, Sabemos que fue lo que ocurrió con la presa de Nasser, el Gran Lago, que se tuvieron que trasladar. La UNESCO formó varios países y durante 4 años para que no se hundiera el templo de Abu Simbel. Se trasladaron a otro lugar. 4 años duraron en tantos arquitectos, científicos, obreros. Y en ese templo rocoso de Abu Simbel en la Baja Nubia, que era cerca del Egipto en esa época, situado al sur. Bueno, ahí por Sudán, en ese templo pueden verse figuras sentadas de 70 pies de altura, que son 21,3 metros. Vemos el templo de Abu Simbel, que después la trasladaron, 21 metros, talladas en la roca viva. El torso de la estatua de Ramsés II en Tebas mide 60 pies alrededor de los hombros, o sea, de hombro a hombro, no de pie a cabeza, de los hombros, y en otras partes en proporción como no ha sido tan grande. Este Ramsés fue el tercer faraón de la 19ª dinastía, gobernó 66 años, desde 1279 a 1213. Se le considera el faraón más grande, celebrado y poderoso del Imperio Nuevo. Está conocido Ramsés II y esas estatuas. Ángela. Ernesto, cuando hicieron la represa de Asuán, que tuvieron que mover todas las estatuas, no había una grúa lo suficientemente poderosa para moverla y tuvieron que ir partiendo las estatuas poco a poco y después al pasarlas tuvieron que volverlas prácticamente a pegar, porque no se pudo, eran demasiado pesadas y muy altas. Entonces, eso es lo que ahora no se explica cómo hicieron las pirámides, ¿no? Y ya se sabe que la de Keops nada que ver, él no la hizo. Han hecho últimamente investigaciones acerca de eso y lo que decían los antiguos arqueólogos y eso de que con rodillos y no sé qué, no, eso es imposible, porque ya en los 60, 70
los japoneses trataron de hacerla una réplica y no pudieron. Así que, bueno, eso era todo. Gracias. Sí, en otra parte estudiamos acá de que encontraron rieles de hierro, que supuestamente lo habían hecho un tren. Esto lo dice en otra parte ella, cómo movieron esas grandes canteras, esas grandes rocas, cortarlas recientemente. Al lado de tan titánica escultura, la nuestra parece la de los pigmeos o enanos. Los egipcios conocían el hierro. Según los científicos, dicen ellos que la etapa del hierro fue de 750 a 100 a.C., como el Imperio Romano, más reciente. Dice que los egipcios lo conocían mucho antes de la construcción de la primera pirámide. Y este lo ubica hace más de 20.000 años, según lo dice Bunsen en su obra, Lugar de Egipto en la historia. La época del hierro no son 750, no, 20.000 años antes de la primera pirámide. Christian Carl Josias lo menciona mucho, nació en Prusia en 1791, la Alemania antigua, fue un escritor sabio, diplomático, filólogo, de lenguas, escribió una obra monumental, Lugar de Egipto en la historia, que una lo comenta bastante. Habla de las maravillas. La prueba de ello había permanecido escondida, como estaba en el hierro, durante muchos miles de años en la pirámide de Keops, estaba mencionando, hasta que el coronel Howard Weiss la encontró en forma de pieza de hierro, en una de las junturas, donde evidentemente había sido colocada en el momento en que se construyó esta pirámide por primera vez. De Howard lo mencionó arriba, y era egiptólogo británico. Encontraron en la junta hierro. Los egiptólogos, más de 20.000 años tenía, aducen muchos indicios de que los antiguos estaban perfectamente familiarizados con la metalurgia en tiempos prehistóricos. Ya vimos los metales, cómo se van a forjar, se extraen de los minerales. Hasta el día de hoy, podemos encontrar, vamos al Sinaí, el Sinaí no está en Israel, está en Egipto, encontrar en Sinaí grandes montones de escorias producidas por fundición. En la evidencia que dice él, hay una nota que dice, de ahí la historia de que Moisés fabricó allí la serpiente o serafín de bronce, que están en pecado los israelitas, los habían picado una serpiente, entonces construyó una y dijo que los que lo miraran iban a ser sanados. Así que los israelitas adoraban esta serpiente de bronce hasta el reinado de Ezequías, que fue 716 a.C., histórico. Esta serpiente, bueno, en otra parte comenta mucho, le dedica un título en la doctrina secreta sobre los serafines, los dragones antiguos, que eran serpientes celestes con alas, dragones, que estaban en todas las mitologías. Y los israelitas lo adoraban a la serpiente. Que no hablen de los aztecas, de los mayas, que también lo adoraban, eran tan agólatras. Y de verdad que se sanaban. Bueno, es la tradición de la Biblia que dice, ¿va? Eso es un relato bíblico, un cuento de curaban. Pues eran un supuesto caducio de una sola serpiente. No tenían las dos de Egipto. Dice de que la metalurgia, ya comentamos, y la química de Egipto, tal como se practicaba en aquellos días tan remotos, se conocían ambas como alquimia, química y metalurgia, y estaban en el fondo o la parte inferior de la magia prehistórica. Están en lo más antiguo, esa metalurgia, esa química. En otra parte dice que para hacer magia uno ocupa una gran imaginación, magnetismo y una fuerza de voluntad para materializar todos los pensamientos. Entonces, en otra parte de la obra. Además, Moisés demostró su conocimiento de la química y de la alquimia al pulverizar el becerro de oro y esparcir el polvo sobre el agua. Se fue al Sinaí, 40 días, dice la tradición, ahí con el dedo, ahí le sacó las piedras, entonces los israelitas querían adorar algo, porque Moisés se fue, entonces el hermano Aarón les pidió oro, y hizo un becerro, y empezaron a adorar un becerro de oro, como su Dios. Moisés bajó y vio eso, se enojó, les tiró las piedras, y después dice que Moisés le lanzó las piedras a este becerro, eran becerrólatras, y después esparció el polvo sobre el agua. Esto está en Éxodo 32:20. Luego Moisés agarró el becerro que el pueblo había hecho. ¿Qué quiere decir becerro? Una oveja. Una vaca pequeña. Una vaca. Le dice a la oveja pequeña, una cabra. Entonces, luego Moisés agarró el becerro. Que aparece en la película de Moisés, sí, ¿no? El becerro de oro. Cuando iban al pueblo prometido. Adoraban el becerro de oro. Sí. Qué raro adorar un becerro, de oro. Pero becerro de oro. ellos adoraban a todo eso, pero era representación más bien de la parte material que la parte espiritual. Bueno. Que eran bien, ¿cómo se dice?
idólatras, adoraban cualquier cosa. Sí. Hasta después dice, bueno, otra parte de la Biblia que adoraban en la sinagoga, tenían serpientes y cocodrilos y que los judíos los adoraban, dice los levitas, escondidamente los tenían. Bueno, dice, esto está en Éxodo 32:20, luego Moisés agarró el becerro que el pueblo había hecho, Aarón, lo quemó en el fuego y lo molió hasta volverlo polvo, el becerro. Después roció el polvo sobre el agua e hizo que los israelitas se tomaran esa agua. Tanto demoníaco, satánico remedio. No volvieron ahí. Bueno, ahí está sobre la alquimia, lo dice Elena acá. El becerro lo pulverizó, el polvo sobre el agua. Y ahora nos dirigimos, salimos de la momia, del hierro, vamos a la navegación, que ya lo estudiamos en otra parte. Nos encontraremos que en condiciones de probar de buena fe que Necao II, un faraón, equipó una flota en el Mar Rojo y la envió a explorar. Este Necao fue el faraón de la dinastía 26, gobernó el antiguo Egipto de 610 a 595 a.C. Equipó una flota de barcos en el Mar Rojo, que este nunca se abrió, y la envió a explorar. Hasta Heródoto narra este relato después. La flota del faraón egipcio estuvo ausente durante más de 2 años, no volvió a Egipto, y en lugar de regresar por el estrecho donde se había ido, que es el estrecho de Bab el-Mandeb, separa África de la península arábica. Dicen que un terremoto lo formó, separando África de Asia, ocasionando gran cantidad de destrucción, como el Atlantis, o como las columnas de Hércules. Bueno, ahí entonces los barcos no regresaron por ese estrecho donde se habían salido, como era costumbre, y navegaron de regreso por el estrecho de Gibraltar. Dieron toda la vuelta por África, Sudáfrica, y llegaron a Europa y volvieron acá. Heródoto, el historiador occidental, el padre, no se apresuró a conceder a los egipcios un logro marítimo tan vasto como este, dice el propio Heródoto. Habían estado difundiendo la noticia de que al regresar a casa, a Egipto, tenían el amanecer en la mano derecha, cosa que para mí es increíble. O sea, como habían cruzado todo lo que es el Ecuador, entonces también había polaridad en las constelaciones y en la salida del sol. Y sin embargo, comenta el autor del artículo antes mencionado, esta increíble afirmación es ahora una prueba ahora indiscutible, como bien puede entender cualquiera que haya doblado el Cabo de Buena Esperanza. Está en Sudáfrica, pues doblaron el barco. Así queda probado que el más antiguo de estos pueblos realizó una hazaña que se atribuyó a Colón muchas edades después. En la versión de español, dice en vez de Colón, dice a Vasco de Gama. Dice el libro en español, está en PDF, que bueno, Vasco de Gama realizó un viaje desde Europa hasta la India. Fue el primero que hizo esa gran vuelta. Muchas edades después, dicen, bueno, vamos al relato del barco de Faraón II, Necao, dicen que los navegantes fondearon 2 veces, echaron anclas a una tierra en su camino 2 veces, sembraron maíz, se encontraron maíz. En el libro español dice ahí trigo, no, pero en el original inglés dice maíz. Sembraron maíz, los navegantes porque no tenían que comer, lo cosecharon y después ya lo almacenaron y navegando lejos. Navegaron triunfalmente a través de las columnas de Hércules hacia el este, a lo largo del Mediterráneo, llegaron a Egipto. Las columnas de Hércules están hoy el Peñol de Gibraltar, que separa lo que es Europa con África. Uno en la mitología griega, uno de los trabajos de Hércules dicen de que antes no existía esa entrada del mar Mediterráneo y que fue Hércules de una de sus proezas que los separó para dividir a unos pueblos que siempre estaban en pelea entre ellos mismos. Y que así entró el mar Mediterráneo y separó a Europa y a África. Dice lo mismo, añade lo siguiente: hubo un pueblo mucho más merecedor del término beteres. Estos son grandes juristas. Ahora, del barco vamos a las leyes. Hubo un pueblo mucho más merecedor del término beteres que los romanos y que los griegos. No, que dicen que el derecho romano, que no sé cuánto, que no. Los griegos, jóvenes en su conocimiento, hicieron sonar una trompeta ante estos sucesos e invitaron a todo el mundo a admirar su habilidad. De los griegos que querían fama, que no la tenían, tocaban trompetas. El antiguo Egipto. ¿Qué tipo de trompeta era esa? ¿Cualquier trompeta? ¿O Claro. No, quiere decir que se ponían por ahí. Ok. Se estaban anunciando bien. Sí. Metafóricamente. Okay. Se daban trompetas entre cada descubrimiento, como los reyes tocaban en la media las trompetas. Dice, el antiguo Egipto, cada vez más gris en su sabiduría, estamos que los griegos eran jóvenes, los egipcios eran más antiguos ya en su sabiduría, estaba tan seguro de sus adquisiciones, de su ciencia, que no invitaban la admiración del mundo, como hacían los griegos, ¿no? Con trompetas, y no se preocupaban más por la opinión
del frívolo griego, que a nosotros hoy nos importa la opinión de un isleño salvaje de las Islas Fiji. Claro, claro. Así es. Hace esa comparación. Sí, sí. Los Ella griegos, es muy jocosa con todo eso, sí. No, es que la madurez le Sí, da a la claro. gente sabiduría y sensatez, claro. y eso los egipcios la tenían, mientras Sí. que los griegos, como era una nación más nueva, pues le parecía una maravilla. Igual que después los científicos les ha parecido que cada invento que ellos Ah, sí. consideran que han logrado es la maravilla del maravilla, siglo. sí. Sí. Ujú. Eso sucede siempre. Sí, pero bueno, la manera en que lo narra la Ah, sí, ella, gracia. ella es graciosísima. Sí. Ujú. sí, la opinión del frívolo griego, una persona frívola, que no concede a las cosas la importancia que merecen. Es un carente de seriedad, porque está riendo, no es serio. Así no les importaba a los egipcios la opinión de los frívolos griegos, más que a nosotros nos importa hoy en día la opinión de un isleño salvaje de la isla Fiji, que está localizada en Oceanía. Son 333 islas, bastante lo que era antes la Lemuria, se hundieron, quedaron todos los picos de montaña, como la isla de Pascua, la isla Fiji. Es la Ahora, que le dice Fiji con F-I-J-I ahora. Ujú. puede diferir en el idioma inglés. En deletreo. Sí, Ah, pero ahí, Ok, pero ok. ahí la localizas en Oceanía, cerca de Australia. Ok, ok. Fíjate. Bueno, vamos a la parte ahora que esto está en un diálogo platónico, una conversación muy hermosa que Platón después la narra, de Solón, un antiguo familiar suyo que tuvo con los sacerdotes egipcios. Todos los griegos de su época iban a Egipto porque ¿Sabes? era la meca del conocimiento, como hoy puede ser hoy en día Londres o Nueva York, etcétera, o Alejandría, en aquella época más de Hipatia, más remoto, más anterior. Entonces va Solón a hablar con los sacerdotes egipcios. Esto está en un diálogo de Platón en el Critias o la Atlántida. Este Solón era un poeta, un reformador político, legislador, estadista ateniense del año 638 a.C. Es considerado como uno de los 7 sabios de Grecia. Es muy eminente, Solón. Entonces le dice la respuesta: oh Solón, Solón, dijo el sacerdote egipcio más anciano a ese sabio, ustedes los griegos son siempre infantiles, sin una opinión antigua, sin una disciplina de larga data. Eso fue la respuesta que le dio el sabio. Lo que pasa es que vino el sabio y le preguntó, llegó Solón, el griego, le preguntó a él por su genealogía, quién había sido el primer hombre. Él le dice, bueno, que fue de Deucalion, que Deucalion se casó con Pirra, que vino el diluvio, que tuvieron tantos hijos, y empezó a decir lo que hoy en día diríamos, no, el primero fue Adán, se casó con Eva, tuvo a Caín y Abel, después vino Noé, el arca, Sem, Cam y Jafet, los semitas vienen de Sem, de Cam vienen los egipcios, de Jafet vienen los otros. Le dio una respuesta totalmente bíblica, infantil o ignorante. Entonces le respondió el sabio egipcio, ustedes los griegos son siempre infantiles, o sea, no tienen ancianos que les expliquen la ciencia, la verdad, sin una opinión antigua, sin una disciplina de larga data, fue la respuesta que le dio. Los hijos, los 3 hijos de Jafet. Y hasta la ciencia, en otra parte lo menciona aquí Elena, que todavía los que estudiaban las razas humanas, la etnología, dividían la ciencia en los hijos de Sem, Cam y Jafet, todavía estaban con la Biblia dentro de su cerebro. Y muy sorprendido quedó Solón, en verdad, se quedó el gran legislador Solón, cuando los sacerdotes de Egipto le dijeron que tanto los dioses y diosas del panteón griego, Zeus, Poseidón, Hades, Atenea, Afrodita, Ares, etcétera, no eran más ellos todos esos que dioses disfrazados de Egipto. Tomaron un disfraz y se fueron a Grecia. En otra parte, bueno, lo analiza Elena con la parte de la Biblia, de que Jehová una vez lo encontraron que tenía una cabeza de asno, que era un burro, que lo descubrieron en el santo de los santos. Sí, lo miraron en su forma verdadera unos levitas. Entonces, por eso les pidió después de Dionisio o Jehová que usaran unas campanas en los pies, los sacerdotes, para darse cuenta cuando estaban cerca y así cambiar de forma y no les ven la cara de asno. Entonces Jehová era comparado con Dionisio. Así lo compara Elena en una parte, ahí da los versículos y todo donde se puede leer, y así ocurre literalmente, tenía cara de burro, Dionisio, Jehová. Bueno, así podemos ver qué pasó con los griegos, que eran dioses egipcios disfrazados, el Thoth, Ra, Isis, Osiris, Horus, todo el panteón de ellos.
Y después los romanos copiaron a los griegos, o sea que han copiado Se copian unos a otros. a los egipcios realmente. Ajá. Entonces, se van copiando. Después de Grecia pasó a Roma, de Roma a España, y así va la tradición. Sí. Lo que, Ajá. lo que se puede ver es que en todas estas diferentes potencias mundiales que han ido existiendo, cada vez que una conquistaba a la otra, yo me recuerdo por las películas, ¿verdad? Se ve y por los escritos que siempre saqueaban los tesoros, las cosas de mayor valor y toda la sabiduría que existiera en los diferentes papiros, rollos, siempre saqueaban eso. Y luego ellos se acreditaban como que si ellos hubieran descubierto esas cosas que ellos habían saqueado. Y de esa forma se lo han ido pasando de potencia en potencia. Y pues hoy estamos como en la séptima potencia ya, ¿verdad? Y en esta potencia es la misma cosa. Estamos en una potencia en la cual se cree como que lo saben todo, ¿verdad? Como que han descubierto cosas maravillosas y como que nadie les gana, pero realmente ha sido el acumulamiento de todos esos conocimientos. Realmente no han descubierto gran cosa porque ha sido una copia al final de todo esto. Exacto, y lo que hacen es ocultar lo que ellos saben que existía, lo van ocultando para que de verdad parezca como que es Algo nuevo. algo nuevo. Así es. Exactamente, solamente le cambian el nombre a los diferentes disque descubrimientos, pero esos fueron descubiertos hace milenios, hace muchos miles de años. Y pues sí, Egipto fue una de las primeras potencias y por esa razón ahí está toda la diferente sabiduría. Existe como una teoría que quiénes eran esos reyes egipcios, por qué usaban esos grandes conos y se ha llegado a pensar que no eran humanos, sino que realmente eran seres de otras galaxias, eran otro tipo de seres que vinieron a la Tierra y por eso le transmitieron al planeta también toda la sabiduría que los egipcios tenían. Detrás de esos conos se cree que los cráneos, pues, de esos faraones eran unas cosas así como tipo cono también, así, como largos. Y han encontrado también como cráneos, pues, y sí, los cráneos son como que no fueran humanos, como que no son como los cráneos de los que hoy conocemos, sino que tienen otra forma, una forma cónica también. Por otra parte, se menciona que toda gran civilización tuvieron sus dinastías divinas, las dinastías secretas, que fueron los que le dieron la ciencia, la matemática, Exacto. la agricultura, etc. Dinastías divinas, así Sí. mismo. Perdón. Ahora mismo también se ha descubierto que los egipcios copiaron que la cultura más antigua es la India, que a eso lo están descubriendo ahora, que están sorprendidos, o sea que estaban buscando diferentes escritos y creían que era copiado de Caldea, pero ellos a su vez lo copiaron de la India. O sea, como que la India fue primigenia a todo ello. Eso ya lo decía Elena desde hace muy antiguamente, que todo Claro, vino a la India y después fue a Persia, Persia a Babilonia, Babilonia a Egipto, Egipto a Grecia, Roma, etc. Por eso lo digo, porque ahora me recordé que lo leí, inclusive lo saqué, lo tengo guardado. Eso. Entonces dice, verdaderamente habló Sonaras. Este era Juan Sonaras, historiador, canonista, jurista del Imperio Bizantino del siglo XII, que decía él, todas estas cosas vinieron a nosotros desde Caldea, aunque es India, más allá, hasta Egipto, y de allí se derivó a los griegos. Ahí vino, y después de griegos vino Roma, después vino toda la católica, etc. Hicieron el sincretismo, agarraron lo mejor de otra cultura y le quitaron
lo fusionaron sus antiguas creencias, los solsticios, Jesús, Juan Bautista, 24 de junio, etc. Autómatas, robots, androides, vidrio y gemas artificiales. Sir David Brewster era un científico escocés, nació en 1781, destacado naturalista, inventor y escritor. Da una brillante descripción de varios autómatas, robots, androides, y en el siglo XVIII toma orgullo en esa obra maestra del arte mecánico que fue El flautista de Vaucanson. Este fue un robot creado en 1737 por el ingeniero francés Jacques. Era la figura de un flautista del tamaño de un hombre que podía tocar hasta 12 melodías con una flauta. Lo hacía con la mecánica de sus músculos artificiales. El inventor recreó el funcionamiento de una tráquea y la complejidad de la lengua con un sistema de fuelles y tubos. Eso hizo el flautista. Entonces los europeos iban a todas las cortes este flautista con una pianista y un dibujante y estaban impresionados con estos robots modernos. Lo poco que podemos recoger. O sea que eso es índice de la inteligencia artificial. Claro, eso de, mismo iba a decir. de la Ahora robótica. se creen que la inteligencia artificial es una cosa nueva. Bueno, Dice, sigamos. lo poco que podemos recoger de la información positiva sobre este tema de escritores antiguos, los robots antiguos, garantiza la creencia de que los mecánicos eruditos en los días de Arquímedes y algunos de ellos mucho antes del grande Siracusa no eran en modo alguno más ignorantes o menos ingeniosos que nuestros inventores modernos. No, Arquímedes es una figura que se menciona mucho en la ciencia, un gran físico, ingeniero, inventor del año 287 a.C., fue un gran astrónomo, filósofo, matemático, griego, y más de eso fue bien pragmático, ayudar al mundo con su ciencia. Primero inventó el tornillo de Arquímedes, la gente no tenía agua, tenía que ir a los ríos, y él, con un procedimiento logró que llevar agua a los ríos, a las casas, con un tornillo. Entonces daba vuelta y ayudó a la población. Después vino la palanca, darle un punto de apoyo y conquistar el mundo. El rey movía un barco con que muchos soldados no podían. Esos tornillos eran como los mills de los holandeses, o sea, ¿cómo se dice? Los veleros esos que corren el agua, las turbinas que corren el agua para Los que molinos, fluya. Los molinos, eso es lo que quería decir. Eso Pero- era un tipo de molino, ese tornillo que giraban el agua y hacían pasar y fluir de un lugar a otro. Sí. Sí, tenían casi el mismo principio, se le daba vuelta y entonces tenía una adentro, una serie helicoidal, entonces el agua iba subiendo a medida que uno le daba vuelta y llegaba hasta arriba. Después vino la palanca, que muchos soldados no pudieron mover un barco, cientos, entonces vino el Arquímedes, le dio al rey la palanca y él la pudo mover, y se quedó sorprendido que todos los hombres no pudieron. Y por último, también le pidieron ayuda a Arquímedes, lo estaban invadiendo, y vino él y creó unos espejos y le echaba así fuego a los barcos que tenían las velas. Arquímedes era bastante pragmático. Por eso le dice el grande de Siracusa, que era de esa isla de Sicilia. Sí. Dice, bueno, Sí, todo era esto- matemático también y sabía cuál era la convergencia o el punto de lo que se llama el centroide de un objeto plano, por ejemplo. Entonces ahí es el punto de Arquímedes, ¿no? Que se puede equilibrar y con una palanca pues subir o bajar o aguantar ahí. Apoyar. Exactamente. Un gran astrónomo, filósofo, matemático, era una gran mente. Bueno, todos estos grandes mecánicos, eruditos, más allá de este Arquímedes, no eran en modo alguno más ignorantes o menos ingeniosos que nuestros inventores modernos. Vamos a los robots. Arquitas, un personaje, es un gran astrónomo también, estadista, fue un general de 430 a.C., de Tarento, del sur de Italia, fue el maestro pitagórico de Platón. Eso es importante. Cuando murió Sócrates, Platón se decepcionó de Atenas y se fue a recorrer el mundo, se fue a Italia, estuvo con este pitagórico que fue su maestro, después llegó hasta la India. Dice que este Arquita fue el comandante supremo también en tres guerras, no solo en filosofía. Condujo una reforma política después en Tarento, que la convirtió en la ciudad más rica y la más poblada de la Magna Grecia, que se ayudó a la humanidad. Construyó grandes memoriales, templos, impulsó el comercio exterior con África, Grecia, etc. Estos Arquitas. Era natural de Tarento, en Italia, fue el instructor de Platón, un filósofo distinguido por todos sus méritos, por sus logros matemáticos y maravillosos descubrimientos en la mecánica práctica. Además de esto, era un gran inventor. Construyó una paloma de madera. Sí, una paloma de madera que volaba. Debe haber sido un mecanismo extraordinariamente ingenioso, ya que voló. La paloma agitó sus alas y se sostuvo durante un tiempo considerable en el aire. Dicen que voló 300 metros aproximadamente. Lo hizo porque en el corazón tenía, por el impulso, que tenía un núcleo de vapor comprimido en el corazón de esta ave.
Este hábil hombre, que vivió 400 años antes de Cristo, inventó además de la paloma de madera, el tornillo, la grúa, la polea y varias máquinas hidráulicas. Sacado de Gel, Noética, Ático, este libro 10º, capítulo 3. Egipto, ahora vamos a otra parte, exprimió sus propias uvas y elaboró vino, como Baco, vamos con el vino. Nada notable en eso ahora, pero ella elaboraba su propia cerveza, o sea, con la cebada, y en gran cantidad. Continúa diciendo nuestro egiptólogo. En el manuscrito de Eber, que lo hemos comentado bastante, ese papiro que se encontró de los principios de farmacopea conocido, que se redactó hace mucho tiempo, en este manuscrito de Eber, papiro, prueba ahora sin duda que los egipcios usaban cerveza 2000 años antes de Cristo, no eran bolos. Su cerveza debe haber sido fuerte y excelente, como todo lo que hacían los egipcios. Además, fabricaban vidrio en todas sus variedades. Vidrio en todas sus variedades. En muchas de las esculturas egipcias encontramos escenas de soplado de vidrio, están elaborando, y de botellas. Ocasionalmente, durante las investigaciones arqueológicas, se encuentran vasos y objetos de vidrio, actualmente, ¿no? Y muy hermosos parecen haber sido, pero los encuentran en botellas y vidrio. Sir Gardner Wilkinson fue un viajero escritor de 1797, fue pionero en la egiptología, es considerado el padre de la egiptología británica, el otro era italiano. Dice este Gardner que los egipcios cortaban, pulían y grababan el vidrio y poseían el arte de introducir oro entre las dos superficies de la sustancia. Para eso hacían. Imitaron con vidrio perlas, esmeraldas, como la de Napoleón, y todas las piedras preciosas a una gran perfección, o sea, como el conde también lo hacía, dicen. Asimismo, los egipcios más antiguos cultivaron las artes musicales, la música, y entendieron bien el efecto de la armonía musical y su influencia en el espíritu humano, o sea, como la música nos puede curar, nos puede relajar, y hasta lo contrario puede ocurrir, como decía Pitágoras. Podemos encontrar en las esculturas y tallas más antiguas escenas de que los músicos tocaban varios instrumentos. La música se usaba en el departamento de curación de los templos egipcios para la curación de los trastornos nerviosos, hacen ansiedades, depresiones. Descubrimos en muchos monumentos a hombres tocando en bandas, en grupos, orquestas, en concierto. El líder, el director con la varita golpeando el tiempo y aplaudiendo. Hasta ahora podemos probar que entendían las leyes de la armonía. Tenían su música sacra, sagrada, doméstica y militar. La lira, el arpa, tan bella, la flauta se usaban para los conciertos sagrados. Para las ocasiones festivas tenían la guitarra, las flautas simples y dobles y las castañuelas de madera, ¿no? Suenan muy buenas. Para las tropas, los militares, y durante el servicio militar tenían trompetas, panderetas, tambores y cimbales, platillos. Ellos inventaron varios tipos de arpas, como la lira, el zambuk, el azur. Algunos de estos tenían más de 20 cuerdas. La superioridad de la lira egipcia sobre la griega es un hecho admitido. Era superior la lira egipcia. El material del que estaban hechos tales instrumentos era a menudo de madera muy costosa y rara, y estaban bellamente tallados. La importaban a veces de países muy lejanos. Algunos estaban pintados con incrustaciones de nácar, que hacen las perlas, y adornados con cueros de colores, y usaron el catgut, son tripas de intestinos de animales, para las cuerdas, como las hacemos hoy en día nosotros, del arpa. Pitágoras aprendió música en Egipto, también fue a Egipto, e hizo de ella una ciencia regular en Italia, pitagóricos. Pero los egipcios eran generalmente considerados en la antigüedad como los mejores profesores de música de Grecia. Entendían muy bien cómo extraer sonidos armoniosos de un instrumento añadiéndole cuerdas, más armoniosos, cuerdas, así como la multiplicación de notas acortando las cuerdas del mástil, del palo del instrumento, cuyo conocimiento muestra un gran progreso en el arte musical. Hablando de arpas, en una tumba en Tebas, Bruce comenta lo siguiente. Bruce era James de 1730, británico, naturalista, explorador, geógrafo británico, cónsul en Argel, buscó durante 12 años las nacientes del Nilo Azul. En el libro En busca del Santo Grial, se da a entender que el verdadero motivo de Bruce de estar ahí, de visitar Etiopía, estar 12 años buscando, era investigar si ellos realmente tenían el Arca de la Alianza para los masones escoceses que lo mandaron a esa misión. Bueno, Bruce comenta lo siguiente: un arpa que miró en una tumba muy bella. La tumba era de Ramsés III, era el segundo faraón de la dinastía 20, gobernó de 1684 hasta 1653 a.C. Comenta lo siguiente Bruce:
anulan todos los relatos hasta ahora dados sobre el estado más antiguo de la música y los instrumentos musicales en Oriente. Y son en conjunto, en su forma, ornamento y compás, lo que vio ahí, esa pintura al arpa que está tocando un ciego, dio una prueba incontestable, más fuerte que 1000 citas griegas que dicen lo contrario, que fueron ellos los griegos que inventaron esos instrumentos. Dice que la geometría del arpa, el dibujo, el diseño de las liras, la mecánica para hacer el instrumento y la música estaban en su mayor perfección cuando se hicieron estos instrumentos. Es una prueba, la evidencia. Y que el periodo de que datamos la invención de estas artes fue solo el comienzo de la era de su restauración, de la reforma de estas artes. Y al final tenemos en las paredes del palacio de Amenón II, fue el séptimo faraón de la dinastía 18, reinó de 1443 a 1419 de Cristo. En las paredes del palacio, que están en Tebas, cerca de Karnak, se representan al rey jugando al ajedrez con la reina. Este monarca reinó mucho antes de la guerra de Troya. En la India se sabe que el juego se jugó hace al menos 5000 años, el ajedrez. Qué bella recorrido nos ha hecho Elena de este relato del antiguo Egipto, toda su belleza, su esplendor y su gloria en esta obra que fue traducida directamente al inglés, pero se siente más el espíritu blavatsquiano. No sé qué les pareció, hermano. Muy bien. Bueno, Ernesto, ya tenemos que parar. Muchas gracias, muy bonito todo. Con mucho entusiasmo hemos Muy sido los Raiders of the Lost Ark, los Teófilos Raiders of the Lost Ark. Nos ha llevado por todo eso. Muy bien, increíble. Entonces, vamos a gracias a todos los que han asistido, gracias a Ernesto por su presentación, su esfuerzo. Y entonces vamos a pedirle a nuestra querida hermana Jimena que nos lea los pensamientos del día. Hoy no tenemos a Alberto y vamos a leer nada más que lo que Jimena nos lea. De las cartas. Mucho gusto. Ok. Ernesto se fue. No, él está ahí. Jimena. Ok, sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Elvira, hola, ¿qué tal? La digital, ¿cuál es la página digital que dejaste? Ernesto, antes de que... Ahora te la digo, espérate un segundo. Sí. ¿Y del libro cuál dejaste? Bueno, yo te digo, mira, Dime. del libro es en la página 266. Vamos a comenzar en cuanto al conocimiento de la medicina para la próxima vez, que es el segundo párrafo. Ok, perfecto, porque me perdí de repente al sacar mi libro en meditación y ya después ya no lo volví a encontrar. Es la página 205, Elvira, en el PDF. Está bien. Gracias. Porque en la quiere es como en la 332. Está bien, para aquellos que tengan la quiere. El PDF 205, ¿no? Sí, el PDF es 205. ¿Estamos? Sí, vamos a hacer la meditación, por favor. Ok. En el mes de abril es el mes de la devoción y dice, en relación con la población del mundo, pueden ser pocos en número, pero la fuerza y el poder espiritual no dependen de números, más bien dependen de la ferviente sinceridad. Hoy es 15 y el pensamiento dice que venga de todas maneras, como el discípulo al maestro y sin condiciones, o que espere, como lo han hecho muchos, y se contente con las migajas de conocimiento que caigan en su camino. Maestro K.H. Gracias. Gracias, hermanos. Entonces, vamos a cerrar. Me acompaño en el cierre. Sí. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad.
Oh amor amor, que todo lo oculto, abarcas en la unidad. abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, Que cada ser que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. paz. Condúceme de lo irreal a lo real. Condúceme. De lo irreal a lo real, De las tinieblas a la luz. de las tinieblas a la luz. De la muerte a la inmortalidad. De la muerte a la inmortalidad. Paz. paz, Paz. paz, Paz. paz, A todos los seres. A todos los seres. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muy Gracias. lindo todo. La próxima semana, si nuestro hermano Alberto está en condiciones, pues le tendremos la reunión en la logia y en Zoom, en los dos lugares. O sea que el que pueda, pues ir a visitarnos allá en la logia será presencial. Y los que no, pues nos veremos nos conectamos de todas maneras por Zoom. Sí, por supuesto. Que tengan una semana maravillosa, que todo les salga bien y que el plan y el dharma de cada uno se vaya cumpliendo. Eneida, igualmente. gracias. Creo que Gaspar tiene una consulta Ahora, con Leticia. sí, Eneida, Gaspar, te voy a... No, eso es privado. Eso es. Claro. Eneida, espérame. Te voy a llamar mañana, ya sea a la casa o a tu teléfono.